Gracias por su fiel sintonía. Ahora cambiamos totalmente de tema. Cálculos en la vesícula biliar. Ya para ello se encuentra el doctor Carlos Vega, que estará abordando este tema. Un gusto de estar aquí junto a usted, doctor. Buenos días, Saily. Buenos días, amigos televidentes de Acción 10 en la mañana. El día de hoy conversaremos un poco acerca de esta enfermedad que en la literatura internacional revela que el 10% de las personas adultas pueden presentar, y cuando uno llega ya a más de 65 años de edad, hasta el 20% de las personas pueden presentar cálculos en la vesícula biliar, Saily. Es importante mencionarles a nuestros amigos televidentes y explicarles un poco de qué es un cálculo. Ok, Saily, cálculos en el término muy nicaragüense se conoce como piedras, ¿verdad? Obviamente hemos escuchado piedras en la vesícula biliar, piedras en los riñones. Primero quiero recordarles a los televidentes de Acción 10 en la mañana que la vesícula biliar es un órgano que se encuentra en la parte derecha de nuestro abdomen, en la parte del lado de las costillas. Muchas personas le conocen como la debajo del hígado, ¿verdad? Y efectivamente se encuentra localizada debajo del hígado y tiene su función almacenar una sustancia que produce el hígado que se conoce como bilis. La bilis la produce el hígado y posteriormente baja por unos conductos que se encuentran en él hacia la vesícula biliar y ahí se almacena. Cuando nosotros ingerimos comidas muy condimentadas, comidas muy grasosas, la vesícula biliar se contrae, por tal razón sale el líquido biliar y ayuda a la degradación de esos alimentos. Sin embargo, Saily, en algunas ocasiones esta vesícula biliar, la mucosa que tiene una capacidad de absorber esa sustancia, se daña y inicia a formarse esos cálculos o esas piedras en la vesícula en su interior. Antes de continuar con esta entrevista, yo quisiera invitar a nuestros amigos televidentes que sean partícipes de ella. Pueden hacerlo a través de dos vías, llamándonos al 2222-7808. Con gusto estaremos recibiendo sus llamadas, o bien también comentando a través de Facebook. Ahí aparecemos como Canal 10 Nicaragua y nosotros con gusto también estaremos leyendo sus comentarios. Estas piedras, como usted decía, que se le dice popularmente al buen lenguaje nicaragüense, se reproducen, o bien, ¿cómo se producen? Efectivamente, Saily, estos cálculos inician cuando la mucosa de la vesícula biliar pierde la capacidad de absorber ese líquido que produce el hígado. Entonces inicia a unirse la sustancia y empiezan a formar los cálculos. En algunas ocasiones son muy pequeños, menores de 0.5 centímetros, sin embargo, en ocasiones llegan a medir hasta 2 o 3 centímetros de diámetro en dependencia de la evolución que tenga esta enfermedad. Algo que debo mencionar, Saily, y que es importante recalcar en los amigos televidentes de Acción 10 en la mañana, que los cálculos en la vesícula biliar no debemos de subestimarlos. Es decir, que si usted le diagnostica a su médico que posee cálculos en la vesícula biliar, trate primero de modificar su cambio de dieta, trate de disminuir de peso si en un dado caso se encuentra en obesidad o en sobrepeso, porque estos son factores de riesgo para desarrollar cálculos biliares. Y lo otro es que los cálculos biliares pueden unirse, poco a poco se van desarrollando más, entonces empieza un cálculo y pueden finalizar, cuando se opera un paciente, hasta 5 o 10 cálculos tener en la vesícula biliar o mucho más. Y en los otros factores de riesgo están que cuando los cálculos son muy pequeños, es decir, como estamos viendo en la imagen ahí ahorita en la televisión, son cálculos que pueden emigrar por ese conducto biliar, migran al conducto biliar, descienden y se pueden llegar a pegar al páncreas, a la ampolla que une el conducto que viene del páncreas con el conducto que viene del hígado y la vesícula biliar y provocar una pancreatitis. Y recordar que la pancreatitis en algunas ocasiones puede ser mortal si no se trata adecuadamente. Doctor, tenemos una llamada ahorita precisamente. Aló, buenos días, gracias por llamarnos. ¿Cuál es su consulta o comentario? Le escuchamos. Recuerde bajarle un poco a su televisor y escuchar
a través del teléfono para que nuestra comunicación sea mucho más efectiva. Adelante, le escuchamos. Buenos días. Bueno, lo que pasa es que he hablado con mi esposo con dolores en el lado del... No. Bueno, muchísimas gracias por habernos llamado, sin embargo hay mucha interrupción en la comunicación. Bueno, tenemos también más comentarios a través de Facebook. Dice, una consulta, a mí me quitaron parte de mi hígado y ahí se fue la vesícula. Siempre que como carnes rojas me provoca mucho dolor en la parte del hígado, me operaron en una hepatítico. Bueno, este tema es totalmente diferente. Recuerda, amigo televidente, que nosotros ahorita precisamente estamos abordando cálculos en la vesícula biliar. Efectivamente. Ahora bien, yo quería preguntarle algo, doctor. ¿Cómo puede nuestro amigo televidente detectar estos cálculos? ¿Cuáles son sus síntomas? ¿Presenta sintomatología? Ok, la mayoría de los cálculos son asintomáticos en la población en general. Sin embargo, cuando una persona ingiere alimentos copiosos, como un ejemplo, una fritanga o un chancho con yuca o un maduro frito con queso, ¿verdad? Empieza a un dolor al lado derecho o en la boca del estómago. En algunas ocasiones nosotros como personas podemos pensar de que se trata de una simple gastritis. Sin embargo, puede ser que son los primeros datos de cálculos en la vesícula biliar. Por tal razón, debe acudir al médico más cercano para buscar la causa de este dolor y, si el médico considera, solicitarle un ultrasonido de abdomen completo, es decir, acudir a un médico radiólogo quien realiza este método diagnóstico, el cual tiene una sensibilidad y especificidad del 95% para la detección temprana y oportuna de los cálculos de la vesícula biliar. Ok, tenemos una llamada, doctor. Aló, buenos días, gracias por llamarnos. ¿Cuál es su consulta o comentario? Buenos días. Buenos días, le escuchamos, ya está al aire. Recuerde escuchar a través del teléfono para que nuestra comunicación sea más efectiva. Adelante. Bueno, tenemos interferencia también con esta llamada. Como bien decía, doctor. Entonces, como decía anteriormente, el ultrasonido de abdomen nos permite determinar si la vesícula biliar posee cálculos en ella o hay algún otro daño, ya sea en el hígado o en algún otro órgano cercano a la vesícula biliar. Otro riesgo que corre uno cuando tiene piedras muy pequeñas es que estos cálculos, además de poder provocar una pancreatitis, migren hacia los conductos principales de la vía biliar y se provoque una enfermedad que se conoce como coledocolitiasis. Entonces ahí tenemos que hacer dos intervenciones quirúrgicas asociadas con un manejo multidisciplinario con el cirujano endoscopista para hacer un procedimiento que se llama colangiografía, pancreatografía retrógrada endoscópica. Un nombre un poquito confuso, pero es importante que la población sepa que este procedimiento es mínimamente invasivo y que se puede resolver rápidamente para así evitar la complicación más mortal que puede ser una pancreatitis si llega un cálculo a enclavarse, a pegarse en la zona de la desembocadura de los conductos del páncreas. Una amiga televidente nos comenta también, ¿los cálculos de la vesícula solo se eliminan con cirugía o en cualquier otra parte del cuerpo? Los cálculos de la vesícula biliar principalmente se eliminan con cirugía. Actualmente en este siglo XXI la cirugía de elección es el abordaje laparoscópico, es decir, una cirugía mínimamente invasiva que perfectamente la persona, si no posee muchas comorbilidades como cardiopatía o diabetes o obesidad mórbida, puede hacerse una cirugía ambulatoria, es decir, que se opera en la mañana y al mediodía o 1 de la tarde ya puede estar en su casa con su familia sin ninguna complicación. Es una cirugía que es segura, efectiva, las complicaciones son menos del 0.2% a nivel de la literatura internacional y en manos expertas y en hospitales seguros se desarrolla perfectamente este tipo de abordaje laparoscópico. ¿Cuáles son sus recomendaciones generales para nuestros amigos televidentes antes de terminar esta entrevista?
La principal recomendación, Saily, para la televidente de Acción 10 en la mañana es que no debemos de subestimar el dolor abdominal. Es cierto que puede ser una gastritis, pero no nos automediquemos. Ustedes como revista se han recalcado y han hecho importancia en la prevención y la detección temprana y oportuna de múltiples enfermedades. Y hay que recordar siempre que la prevención hace la diferencia. Cambios en nuestros hábitos alimenticios, cambios en nuestra vida cotidiana, es decir, realizar ejercicio físico, a comer más saludable, más sano, nos puede evitar cualquier complicación en nuestra salud, y los cálculos en la vesícula biliar no son la excepción. Muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado en esta entrevista. Es un gusto de siempre recibirlo y abordar este tipo de temas. Con esta información, amigo televidente, usted quédese con nosotros porque ya vamos a una pausa, pero regresamos.